punto donde hacer las cosas bien deja de servir, donde te esfuerzas más que nunca y todo sale peor, donde haces exactamente lo que se espera de ti y aún así nunca es suficiente, porque no se trata de hacerlo mal, se trata de hacerlo bien y que eso tampoco cambie nada. Un punto donde empiezas a notar algo incómodo, que no importa cuánto des, nunca es lo que necesitan, nunca es lo que esperan, nunca es lo que valida tu lugar. Y ahí es donde cambia algo, no de golpe, no como una decisión clara, empieza lento, con frustración, con dudas, con esa sensación constante de que estás haciendo todo bien, pero el resultado siempre es el mismo. Y entonces aparece la pregunta, no en voz alta, no de forma consciente, pero está ahí. ¿Qué pasa si hacer lo correcto no sirve para nada? ¿Y qué pasa si el problema no es lo que haces, sino el lugar en el que estás? Y cuando esa idea entra, ya no se va, porque en ese punto ya no estás intentando hacer lo correcto, estás intentando que funcione, cueste lo que cueste. Y ese es el punto donde empieza Anakin Skywalker. Y no es casualidad, porque lo que le pasa empieza mucho antes. Anakin no tiene un problema con el lado oscuro, tiene un problema con no poder evitar lo que viene. No soporta la incertidumbre, no soporta no saber, porque para él no decidir también es perder. Y eso cambia la forma en la que se mueve, porque ya no se trata de reaccionar, se trata de anticiparse, de adelantarse a lo que podría salir mal antes de que ocurra. No confía en que las cosas se acomoden solas, no cree en esperar, no cree en dejar ir. Cree en intervenir, en tomar control, en asegurarse de que el resultado sea el que tiene que ser. Y eso no viene del poder, viene del miedo a llegar tarde, del miedo a no hacer lo suficiente, del miedo a tener que mirar atrás y entender que pudo haber hecho algo más. Porque para Anakin, fallar nunca ha sido una posibilidad, es una deuda, algo que se arrastra, algo que se acumula, algo que no se repite. Y cuando empiezas a pensar así, dejar espacio al azar ya no se siente como una opción, se siente como un riesgo. Y él no está dispuesto a correrlo, porque en su lógica, si algo puede evitarse, debe evitarse. Y si depende de él, entonces no hay margen para fallar, porque para él la única forma de estar en paz es asegurarse de que nada se salga de control. El problema es que Anakin no está solo, está dentro de algo que ya tiene reglas, que ya tiene forma de hacer las cosas, que ya decidió cómo se supone que funciona el equilibrio. Los Jedi no improvisan, no reaccionan desde la urgencia, no actúan desde el miedo. Ellos observan, esperan, confían en que las cosas se encuentren su lugar. Y ahí comienza a aparecer la distancia, porque mientras Anakin necesita intervenir, ellos se enseñan a soltar. Mientras él busca asegurarse, ellos le piden aceptar la pérdida, aceptar el error, aceptar que no todo se puede cambiar. Pero no solo es lo que enseñan, es cómo lo hacen, desde la calma, desde la distancia, desde un lugar donde las emociones no tienen espacio. Y eso, para alguien como Anakin, no se siente como equilibrio, se siente más bien como frialdad, como si lo que está en juego no importara lo suficiente, como si todo pudiera reemplazarse, como si nada fuera realmente irreparable. Por eso nunca termina de encajar, no porque no sea capaz, sino porque no reconoce ese mundo como propio. Puede estar ahí, puede cumplir, puede avanzar, pero siempre desde afuera. Y cuando estás dentro de algo, pero lo vives así, no necesitas romperlo, empiezas a alejarte solo. Al principio esta distancia no se nota. Anakin puede seguir el ritmo, puede cumplir lo que le piden, puede hacer exactamente lo que se espera, pero empieza a hacer algo distinto, empieza a decidir solo, no en lo grande, en lo pequeño, en detalles que nadie cuestiona, en momentos donde puede elegir y simplemente no dice nada.
no consulta, no comparte, no espera aprobación, él actúa y funciona, porque resuelve mucho más rápido, porque evita discusiones, porque consigue resultados, y eso refuerza algo. La idea de que hacerlo a su manera es mucho más efectivo que seguir las reglas, más directo, más seguro, y entonces lo repite, una vez, después otra, hasta que deja de ser una excepción y se vuelve costumbre. Y ahí es donde comienza a cambiar la dinámica, porque desde fuera todo sigue funcionando, pero ya no es lo mismo, porque ya no está siguiendo el proceso, está usando el proceso cuando le conviene y saltándolo cuando no, sin avisar, sin explicarlo, sin justificarlo. Y eso no genera conflicto inmediato, genera algo peor, pasa desapercibido, porque mientras el resultado esté, nadie pregunta cómo se llegó a él. En ese espacio es donde empieza a moverse cómodo, donde no hay reglas claras, donde no hay límite visible, donde puede hacer lo que cree necesario, sin tener que responder por ello. Hay un momento donde deja de ser algo puntual, donde ya no es una decisión aislada ni una forma distinta de hacer las cosas, se vuelve una postura, porque llega una situación donde ya no basta con resolver, hay que elegir, no entre correcto e incorrecto, sino entre lo que se debe hacer y lo que no está dispuesto a perder. Y ahí es donde cambia todo, porque por primera vez no está pensando en el proceso, ni en las reglas, ni en lo que se espera de él. Está pensando en el resultado, en asegurarse de que pase, en evitar a cualquier costo que ocurra lo contrario. Pero no lo vive como una ruptura, lo vive como una prioridad, como poner en orden lo que realmente importa por sobre lo que siempre le dijeron que importaba. Y en ese cambio, las reglas no desaparecen, se reinterpretan, se ajustan, se vuelven flexibles cuando el resultado lo exige. Y eso lo acerca a algo nuevo, a una forma de actuar donde ya no hay contradicción, porque todo encaja, todo tiene sentido dentro de su propia lógica. Y cuando eso pasa, ya no necesitas justificar cada paso, porque ya decidiste qué pesa más. Y una vez que haces eso, volver atrás deja de ser una opción real, no porque no se pueda, porque ya no tiene sentido hacerlo, porque implicaría reconocer que elegiste mal. Y eso ya no está dispuesto a hacerlo. Una vez que decides qué pesa más, todo lo demás empieza a ordenarse solo. No porque sea más simple, porque ya no estás dudando, y eso cambia la forma en la que ves todo. Lo que antes era un límite, ahora parece un obstáculo. Lo que antes era una advertencia, ahora parece una exageración. Lo que antes era inaceptable, ahora depende. Depende del contexto, depende del resultado, depende de lo que esté en juego. En ese punto, las decisiones dejan de ser un conflicto y se empiezan a volver coherentes, porque ya no estás eligiendo entre opciones, estás siguiendo una línea, una que tú definiste, una que tú sostienes, y todo lo que encaje en esa línea es válido. No importa cómo se vea desde fuera, no importa cómo lo interpreten los otros, importa que funcione, que evite lo que no puede pasar, que asegure lo que tiene que pasar. Y cuando empiezas a pensar así, ya no necesitas convencer a nadie, te convences a ti mismo, y eso es más que suficiente, porque en ese punto no estás rompiendo reglas, estás convencido de que las estás entendiendo mejor que los demás. Y eso cambia incluso lo que estás dispuesto a proteger, porque ya no se trata solo de principios, se trata de lo que no puedes permitirte perder. Y cuando algo se vuelve tan importante, todo lo demás empieza a adaptarse a eso, sin ruido, sin anuncio, solo pasa. Y ahí es donde se vuelve peligroso, no cuando haces algo distinto, sino cuando dejas de verlo como algo distinto. Y lo más incómodo de toda esta historia es que no es tan ajeno como parece. No tiene que ver con galaxias, tiene que ver con cosas mucho más simples. Todos hemos tenido en algún momento un trabajo donde damos más que el resto y aún así no somos valorados. Todos hemos estado en situaciones donde hacen como que confían en nosotros, pero cuando importa quedamos fuera. Todos hemos tenido relaciones donde dimos todo y aún así nunca fue suficiente. Y sí,
también hemos estado rodeados de gente y aún así sentirnos completamente solos. Y en esos momentos pasa algo, no tomas una gran decisión, no hay un punto claro, solo cambias, empiezas a hacer las cosas a tu manera, a no explicar tanto, a decidir sin esperar aprobación, porque sientes que ya lo intentaste todo y no funcionó. Y ahí aparece esta lógica, no debería ser así, pero es lo que hay, y con eso basta para empezar a cruzar pequeñas líneas, basta para justificar cosas que antes no habrías hecho, no porque quieras hacerlo, porque sientes que no te dejaron otra opción, porque estás cansado de perder, de esperar, de confiar en que las cosas se van a acomodar solas. Y entonces decides asegurar el resultado, aunque no sea la forma correcta, aunque no sea lo que antes defendías. Porque en ese punto ya no se trata de principios, se trata de que funcione. Y ahí está el problema, que no se siente como caer, se siente como adaptarse y avanzar. Al final, nunca se trata de cómo empieza, ni de lo que querías hacer, ni de las razones que tenías. Se trata de en qué te conviertes cuando decides que el resultado es lo único que importa. Porque Daenerys no se veía como una tirana, se veía como alguien que liberaba. V no se veía como un terrorista, se veía como alguien que despertaba. Y Anakin tampoco se ve como un villano, se ve como alguien que está haciendo lo necesario para evitar perderlo todo en su vida. Y ahí es donde todo se conecta, no en lo que hacen, en cómo lo entienden, porque ninguno de ellos cree estar equivocado, ninguno duda, ninguno se detiene, todos siguen avanzando, convencidos de que el resultado lo justifica todo. Y cuando se llega a ese punto, la línea ya no importa. No porque desaparezca ni porque se haga invisible, sino porque todo lo que haces tiene sentido dentro de esta lógica. Y eso es lo peligroso, no el momento en que se cruza la línea, sino el momento en que dejas de verla, porque cuando eso pasa, normalmente ya no hay vuelta atrás, no porque no se pueda volver, porque ya no crees que debas hacerlo. Y ahí es donde se cierra todo esto, no con una caída, con una certeza, la de alguien que ya no duda, la de alguien que ya no cuestiona, la de alguien que está convencido de que está haciendo lo correcto. Cuando eso pasa, ya no importa quién solías ser. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense de caer en los extremos yéndose únicamente hacia el lado oscuro, por muy canchero que sea usar capa y casco. Pero antes de que se vayan, recuerden, lo ideal es encontrar siempre el equilibrio y poder transitar en ambas fuerzas tal cual lo hizo Anakin. Chao. What has he got?